Comenzamos. Este señor que vemos en pantalla, esta foto, es de Yuri Andropov. Yuri Andropov fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, líder de ese macroestado comunista y digamos que gobernó en un periodo muy corto, entre 1982 y 1984. Desde el momento en el cual asume hasta el momento en el cual muere, pasan 15 meses, ¿no? O sea, muy poco tiempo estuvo al mando de la Unión Soviética, pero esbozó algunas prácticas, algunos cambios, algunas reformas, algunas de ellas bastante significativas, pero también tuvo una presencia muy fuerte en confrontación con los Estados Unidos y con el presidente de Estados Unidos de entonces, que era Ronald Reagan. ¿Cuáles son las características del gobierno de Yuri Andropov? Bueno, lo primero, se va a oponer a aquellos métodos estalinistas, aquellos métodos dictatoriales que nosotros ya hemos estudiado cuando revisamos la figura de Stalin. Y vimos que en Leónidas Brezhnev, que fue el antecesor de Yuri Andropov, habían resurgido, ¿no? Una línea bastante dura de persecución, y de represión, sobre todo a los opositores del régimen soviético. Yuri Andropov se va a mantener contrario a estos métodos estalinistas, los cuales son dictatoriales. Por ejemplo, aquellas represalias masivas el, que existieron durante el estalinismo, el asesinato de los enemigos, que eran como medidas extremas llevadas adelante por el estalinismo. Bueno, recuerden que enemigos para el estalinismo es aquel que pensaba distinto nada más. Ese ya es un enemigo del régimen. De todas maneras, va a mantener la persecución y la intimidación a todos aquellos que hablaran mal del régimen soviético, aquellos que son llamados disidentes. Va a recrudecer algunas penas en el Código Penal soviético, sobre todo cuando se trate de la propaganda antisoviético y de las calumnias sobre ese régimen, es decir, de criticarlo. Recuerden que en el momento más duro de la Unión Soviética, más duro para con los ciudadanos, para con los disidentes, cualquier crítica era considerada delito y como tal tenía penas a ser aplicadas para las personas, ¿no? Algunas cosas importantes que va a esbozar Yuri Andropov. Va a intentar promover justamente el protagonismo de gente más joven que él. Estamos hablando de un hombre que asume con 67, 68 años por ahí el poder en la Unión Soviética, muere a los 69, una persona sexagenaria, avanzada en edad, ¿no? Una de las cosas que se va a tensar muchísimo con Estados Unidos y Andropov son las relaciones, y sobre todo las que tienen que ver con el despliegue de misiles por parte de Estados Unidos en Europa, ¿no? Acá les voy a compartir un artículo que salió en la prensa el 27 de octubre de 1983. Bien, Estados Unidos en este año hace un despliegue de misiles por Europa en el año 1983. ¿Tá? Misiles Pershing, ¿m? Que es un tipo de misil que utilizaban los Estados Unidos. Frente a esto, frente a este despliegue, la Unión Soviética se siente amenazada y se venía conversando para justamente negociar y provocar una reducción armamentista. Esta acción de los Estados Unidos tensa las relaciones con la Unión Soviética, específicamente con Yuri Andropov, y en este artículo del año 1983, el titular ya nos dice: Andropov anuncia el abandono de las negociaciones de desarme, de Ginebra, si se instalan los misiles Pershing
los euromisiles, justamente en el continente europeo. De la URSS abandonará las conversaciones de desarme que mantiene con Estados Unidos en Ginebra si se instalan los nuevos misiles norteamericanos en Europa Occidental, según afirmó el máximo dirigente soviético Yuri Andropov en una de las declaraciones difundidas anoche, o sea, el 26 de octubre de 1983, por la televisión soviética. Otro hecho significativo que continúa durante el mandato de Yuri Andropov es la invasión soviética a Afganistán. Rusia interviene en Afganistán en el año 1979. Esta invasión va a durar 10 años. Esta intervención soviética durará una década. Durante el mandato de Yuri Andropov se mantiene la presencia soviética en ese país. A quien vemos en pantalla a continuación, este es el presidente norteamericano Ronald Reagan. En marzo de 1983, fíjense, meses antes de que desplegara los misiles Pershing por Europa, en el mes de marzo, Ronald Reagan anuncia algo que se conoce popularmente como la Guerra de las Galaxias. Fíjense que este nombre es tomado de aquellas películas que se habían estrenado eh, a fines de los 70 y a principios de los 80, justamente tituladas Las Guerras de las Galaxias, ¿no? La Guerra de las Galaxias, El Regreso del Jedi, El Imperio Contraataca, esas películas sobre las cuales hace 20 años se vienen haciendo precuelas, secuelas, series, etcétera, ¿tá? Las originales son de esta época, ¿no? Y popularmente lleva adelante lo que es esta estrategia de defensa conocida como la Guerra de las Galaxias. Formalmente es un programa, una iniciativa de defensa estratégica que establece, justamente como un programa o método de defensa frente a posibles ataques de la URSS a los Estados Unidos utilizando misiles intercontinentales que vayan directamente desde la URSS a los Estados Unidos. Eso estaba en el imaginario del presidente norteamericano Ronald Reagan. Ahora, fíjense el paralelismo con la actualidad, con el día de hoy, ¿no? Con el año 2025. Putin, Vladimir Putin, quien es hoy el presidente de Rusia, recordemos que la URSS ya no existe, eh, está realizando las mismas amenazas, ¿sí? Si en este caso es la OTAN o los Estados Unidos intervienen directamente en el conflicto en Ucrania. Entonces, pasa el tiempo y tenemos como situaciones, por lo menos a nivel retórico, parecidas, a nivel declarativo de los máximos líderes de los estados. Ronald Reagan, en este año 1983, lo que va a promover y a proponer va a ser el desarrollo de tecnología aeroespacial, también utilizando satélites, para interceptar a los misiles soviéticos que pudieran atacar el territorio norteamericano en las distintas fases de vuelo, ¿no? Desde lo que sería el lanzamiento, el trayecto hasta previo al impacto. Y acá hay una frase que populariza un concepto, que lo va a popularizar en esta convención, particularmente una convención evangelista en la cual participó Ronald Reagan. Ahí él utiliza la idea y el concepto de imperio del mal. Entiende, fíjense en el paralelismo que interesante, ¿no? Entiende que Rusia es el imperio del mal, pero ¿de dónde proviene esta idea? Estamos hablando de, eh, eh, entre comillas, la Guerra de las Galaxias, ¿no? Esa iniciativa de defensa estratégica llevada adelante por Ronald Reagan. Y ahora utiliza esta frase, imperio del mal. Evidentemente, ambos conceptos los está tomando del cine, los está tomando de
la Guerra de las Galaxias, de estas películas que están viendo la foto del afiche publicitario y atrás la Estrella de la Muerte, ¿no? Eh, los toma de acá. El imperio del mal vendría a ser el paralelismo con el imperio oscuro de Darth Vader. ¿Tá? Y esto plantea una confrontación entre buenos y malos. Y si yo digo que el otro es el imperio del mal, me estoy posicionando intencionalmente en el lado del bueno. Entonces, en ese momento, en ese año 1983, bajo el liderazgo de Yuri Andropov, la Unión Soviética comienza nuevamente con una retórica, al igual que los Estados Unidos, comienzan con una retórica bastante belicista, donde hay amenazas cruzadas y hay tensiones que están presentes. Recordemos que ambos países, ambas superpotencias, poseen armamento nuclear, lo cual puede, digamos, culminar, puede llevar a la destrucción total, a la destrucción de no solo de ambas superpotencias, sino también de la vida quizás en el planeta, si el problema escala. Por lo tanto, el miedo en la población circula, el miedo a que pase algo, el miedo a que se utilicen armas nucleares. Frente a esto que estaba pasando, la población se ve afectada. La población norteamericana, sobre todo, se ve conmocionada. Y allí, una niña, esta niña que vemos en pantalla, llamada Samantha Smith, se le ocurre escribirle una carta al líder de la Unión Soviética. Recordemos que ese líder estaba siendo demonizado por los Estados Unidos. Yuri Andropov estaba siendo puesto como la cara visible del imperio del mal por parte del presidente norteamericano Ronald Reagan. Samantha Smith escribe esta carta al líder soviético y le pide en esa carta que detenga la carrera armamentista, que promueva la paz en el mundo, ¿tá? Y que dialogue en definitiva por esa paz. Increíblemente lo que va a pasar es que el líder soviético va a leer la carta de esta niña, de Samantha, que con 10 años se sentó y escribió la carta al líder Andropov y le va a contestar la carta. ¿Cuál va a ser la respuesta de Yuri Andropov para Samantha? La va a invitar a visitar a ella y a su familia la Unión Soviética. Y bueno, por supuesto que Samantha va a ir a la Unión Soviética con su familia, porque era una niña de 10 años, sola no podía ir, y va a ser, va a participar de una cantidad de actividades con otros niños, le van a mostrar distintos lugares, del país, va a participar, como vemos acá, de actos, e incluso en homenaje a ella, el líder soviético le va a regalar, le van a este cuadro con su imagen, ¿no? Por su preocupación de promover la paz en el mundo. Y Samantha va a ser vista durante unos años como justamente una activista, una niña activista por la paz. Lamentablemente, Samantha muere 3 años más tarde en un accidente de tránsito, ¿no? Y ahí todo eso que había pasado con el tiempo va a quedar olvidado. Por eso es importante también recordar estas pequeñas anécdotas que ocurrieron en momentos de alta tensión en el mundo, en momentos en los cuales la amenaza de utilización de armas atómicas estaba siempre latente. A nivel económico, va a tratar de esbozar eh, algunas pequeñas reformas, va a intentar reforzar la producción industrial y mejorar la economía soviética que venía siendo, digamos, devastada por la realidad, ¿no?
se encuentra con un problema, que muchas veces los obreros soviéticos, los trabajadores de las fábricas, hacían que trabajaban. Va a tratar de combatir la vagancia, como dijimos, en las fábricas y, entre comillas, la corrupción también en los funcionarios del Estado, en los integrantes del partido y en los funcionarios de la URSS. Vi ahí esas fallas, esos vicios que en definitiva repercuten contra la economía de toda la Unión Soviética. Luego que muere Yuri Andropov, asume este otro señor. Este otro señor es Konstantin Chernenko, septuagenario, o sea, con más de 70 años, 70 y tantos años tenía Konstantin Chernenko cuando asume, no llega a completar un año y muere. Entonces esto revela algo importante. Eh, Quienes estaban asumiendo el liderazgo de, como secretarios general del Partido Comunista de la Unión Soviética, como líderes soviéticos, eran gente muy avanzada en edad, eran veteranos, veteranos que no se cuidaron mucho en la vida, porque recordemos que el, el vodka, el alcohol, eh, el hábito, el vicio del cigarro también hacía sus estragos en ellos, ¿no? Particularmente se dice que Andropov, el antecesor de Konstantin Chernenko, bueno, tomaba abundante vodka y, bueno, fumaba varias cajas de cigarros al día. No había una conciencia por la salud y el cuerpo sano, ¿no? Y la consecuencia es, bueno, una muerte, si bien en una edad avanzada, cuando comparamos con las expectativas de vidas actuales, 69 años, no es tan veterano espere, para, digamos, terminar su vida con esa edad. Pero en la época, en los años 80, eran vistos como gente, bueno, grande, de la tercera edad, y que estaban bastante demacrados, ¿no? Demacrados por quizás sus hábitos de vida. Asume este señor, Chernenko, que no va a tener mucha relevancia en el gobierno de la Unión Soviética, y bueno, también poco tiempo, no completa el año y va a morir. ¿Y quién nos interesa y quién es el objetivo de la clase del día de hoy? Va a ser este otro señor que aparece en pantalla. A ver si ustedes lo identifican. ¿Quién es? Bueno, este señor que vemos en pantalla entonces es Mikhail Sergeyevich Gorbachev, sucesor de Konstantin Chernenko. Y su mentor, digamos, su protector, había sido Yuri Andropov, ¿tá? El anterior líder de la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Que Andropov en vida pensaba que su mejor sucesor sería Gorbachov. Gorbachov, un hombre joven para la media de los líderes soviéticos. Fíjense, 54 años tenía Mikhail Gorbachov cuando asume la Secretaría General del Partido Comunista en la Unión Soviética. Esto es en marzo de 1985 y por lo tanto pasa a ser el jefe del Estado soviético. Un hombre con 54 años evidentemente rompe con esa tradición, vamos a llamarla gerontocrática, geronto de anciano, ¿tá? Que venía, que se venía sucediendo con los anteriores líderes soviéticos, ¿no? Hombre joven, hombre nacido en una ciudad al suroeste de Rusia, que vemos acá en el mapa, nacido en la región del Cáucaso, ahí en Stavropol, ¿sí? Es un hombre que va a marcar con su presencia, con su gobierno, con sus reformas, un antes y un después en la historia de la Unión Soviética. Y digamos que con él se va a disolver la Unión Soviética, va a caer el régimen soviético. No va a ser un objetivo de Mikhail Gorbachev esto, por supuesto que no. Cuando él asume,
se encuentra con una realidad nefasta, una realidad en la cual se ve el desabastecimiento, el estancamiento económico, el estancamiento industrial, el atraso tecnológico de la Unión Soviética y esa gran contradicción. Estamos ante una superpotencia militar con niveles tercermundistas en su población, niveles tercermundistas en la calidad de vida de su población. Evidentemente, lo que se observa es un deterioro de la calidad de vida. Por lo tanto, Gorbachov se enfrenta a esta realidad y va a tratar de revertirla a través de una propuesta muy particular que ahora vamos a mencionar. Va a, a profundizar, va a reformar, este, sobre todo va a continuar alguna de las reformas que ya había esbozado su antecesor y mentor Yuri Andropov, ya que tanto él como Andropov tenían los datos reales, no los datos declarados por los funcionarios eh, que llevaban adelante y monitoreaban los planes quinquenales, ¿no? Sino que tenían los datos reales de la Unión Soviética. Estos datos procedían sobre todo del Comité de Seguridad del Estado, y de la principal agencia de seguridad de la Unión Soviética, que es la KGB, ¿tá? Esa agencia que quizás conocemos por el cine en las películas de espías. Para revertir esta situación, Mikhail Gorbachev va a aplicar algo que se conoce como la perestroika. Mikhail escribe este libro que refleja justamente su visión sobre las reformas que tienen que producirse en la Unión Soviética. Escribe este libro titulado Perestroika, mi mensaje a Rusia y al mundo entero. Es el subtítulo que le pone al libro. Esta es la situación real de la Unión Soviética cuando asume Gorbachov. Desabastecimiento en las tiendas. Fíjense, en esa tienda no hay nada, están los estantes vacíos. Foto de época nos demuestra eso. Grandes colas para lograr lo básico que es un poco de pan, y un poco de leche. Escribe y promulga y difunde sus ideas a través de lo que es esta obra en la cual él va a condensar su pensamiento, llamada perestroika, y perestroika es una palabra que refiere justamente a las reformas que va a implementar Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética. Así que entiende esta serie de reformas como una segunda revolución, una revolución de arriba hacia abajo, desde la dirigencia hacia el pueblo. Dijimos que perestroika significa reestructuración, reforma, revolución y en definitiva una reconstrucción del Estado y de la sociedad soviética. Estas ideas fueron eh, controversiales en la época, ¿verdad? Y evidentemente mucha gente que estaba atada al viejo comunismo, más autoritario, más tradicional, ese comunismo de los planes quinquenales que no funcionaban, ese comunismo de la represión, esos comunistas conservadores se van a oponer, se van a oponer muy fuerte a esta serie de reformas que está proponiendo Mikhail Gorbachev en la segunda mitad, perdón, de los años 80, justamente a partir de que asume la jefatura del Estado. ¿Qué implica esto de la perestroika política, esta reforma política? Bueno, primero que nada, reconocer que la URSS no es un Estado democrático. ¿Por qué? Porque hay un solo partido político, que es el Partido Comunista de la Unión Soviética. Por otro lado, reconocer que no promueven las libertades, porque toda expresión disidente que no coincida con el régimen soviético era callada, era reprimida o encarcelada y también perseguida. Entonces, una de las primeras medidas que propone, por lo menos desde el discurso, que es importante, ¿no? Decirlo, enunciarlo,
y anunciarlo, ¿no? Es importante decir, para que luego las cosas se vayan concretando, una de las primeras cosas que propone es la democratización de la Unión Soviética. Y de la mano de esa democratización también propone, bueno, ir revisando el relato que se ha construido, ese relato idealista que se ha construido de la Unión Soviética, ¿no? Implica revisar la historia de la Unión Soviética, donde no solo se contemplan las cosas que se veían como positivas, sino todo lo negativo, todo aquello que se conocerá más adelante de las persecuciones, de los asesinatos, asesinatos por oponerse al régimen soviético, ¿no? Esto implica también, dentro de las reformas políticas, ponerle un fin al monopolio del poder. ¿Quién concentraba todo el resorte, todos los resortes del poder y todas las decisiones y todas las acciones? El Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿tá? Entonces, hay que tocarlo, hay que tocar ahí, hay que modificar ese monopolio del poder que tenía el PQS a la Unión Soviética. Para eso se van a admitir nuevos partidos. Fíjense, se va a permitir que la disidencia actúe y se va a permitir que se formen nuevos partidos políticos. Por lo tanto, una de las cosas más importantes, una de las reformas más importantes que va a promover Mikhail Gorbachev es la aceptación del multipartidismo, que ya no sea un solo partido político, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el que exista en ese estado, sino que se creen otros partidos y es lo que va a pasar, se van a crear, con posturas eh, distintas a la línea del Partido Comunista de la Unión Soviética. Implica también dentro de sus reformas aceptar que hay otros sistemas, aceptar la diversidad de sistemas políticos a nivel internacional y convivir con ellos en definitiva. No tratar de mostrar constantemente que mi sistema es mejor y que la dinámica de demostrarlo tenga que ser el enfrentamiento. Fíjense que acá las relaciones van a cambiar entre Gorbachev y los presidentes norteamericanos con los cuales él trabaje, con los cuales él trate, ¿no? 2 años después que asume la jefatura del Estado soviético, Gorbachev firma con el presidente Ronald Reagan justamente un tratado para la reducción del armamento nuclear. Bueno, este es un punto positivo. Ustedes recuerdan cómo venía la situación con Yuri Andropov, que era de máxima tensión y de amenazas y de iniciativas tales como la guerra de la Galaxia por parte de los Estados Unidos. Entonces, Gorbachev lo que va a hacer es, bueno, tratar de calmar las aguas en ese sentido y firmar justamente con Estados Unidos un tratado de reducción del armamento nuclear. Este señor, para mí, es la imagen de esa transformación, de esa reforma que fue la perestroika en cuanto a la democratización y la aceptación de la disidencia, de aquellos que criticaban al régimen soviético. Este señor que vemos en pantalla fue, en realidad, ya murió hace unos cuantos años, murió en 1989, es Andrei Sájarov. Sájarov había sido un físico nuclear, pero también había sido un gran activista por los derechos humanos, los cuales él observaba y criticaba que estaban siendo violados en el régimen soviético. ¿Tá? También advertía algo muy importante, que son los riesgos de la utilización de armas nucleares en posibles enfrentamientos. Y ahí señala justamente las consecuencias que puede tener esto para el planeta, para la vida, ¿sí? Que no solo terminaría con la destrucción de las dos grandes superpotencias, sino que pondría en riesgo la vida en el planeta, ¿tá? Advirtió que la contaminación por radiactividad era algo serio,
Y por supuesto que él estaba en contra de la carrera armamentista y a la utilización de misiles con cabezas nucleares. Se pone a favor de la libertad intelectual, sin duda, contra el armamentismo, y bueno, y evidentemente que en la época que lo hizo anterior a Gorbachev, lo que va a lograr Andrei Sájarov es la persecución, en definitiva, una especie de encarcelamiento para acallarlo, ¿sí? Eh, y el aislamiento de Sájarov de la vida diaria, o sea, que Sájarov es un caso paradigmático porque él sufrió, digamos, las persecuciones, él sufrió el silenciamiento, él sufrió la represión y el aislamiento del régimen soviético más duro, pero también va a hacer la imagen de aquel disidente que es liberado, aquel disidente que se le permite, ¿no?, participar de la vida política y decir lo que realmente piensa sobre los problemas que está atravesando su país. En 1975 va a obtener el Premio Nobel de la Paz. Evidentemente que no lo puede recibir en persona porque él estaba siendo aislado de la comunidad no solo soviética, sino también internacional. Va a ser su esposa quien lo reciba y en esa ceremonia de premiación, su esposa va a dar un discurso con las ideas planteadas por Sájarov, ¿no? Las ideas que podemos resumir en idea de paz, de progreso y de derechos humanos. En 1980, luego que obtiene el premio de paz, va a ser confinado, ¿sí? Es decir, separado, arrestado y confinado en una ciudad, en la ciudad de Gorki. Va a ser controlado diariamente por la KGB y va a permanecer 6 años en esas condiciones. 6 años en ese confinamiento, totalmente acallado. En 1986, con Gorbachov en el poder, se lo va a liberar. Y acá hay un episodio eh, muy pintoresco. Gorbachov manda a instalar un teléfono en el departamento donde estaba siendo confinado Sájarov, lo llama y le comunica que es un hombre libre. ¿Tá? A partir de ahí, Sájarov empieza a tener cierta visibilidad pública dentro de la Unión Soviética, al punto tal que cuando se realicen las primeras elecciones para elegir diputados que integren el Congreso de Diputados, esto es un organismo, un órgano nuevo legislativo de la Unión Soviética, eh, él va a ser electo, Andrei Sájarov, como justamente diputado independiente dentro de ese nuevo órgano legislativo que se va a formar, también producto de las reformas de Mikhail Gorbachov. Lamentablemente muere a los pocos meses. ¿Tá? El Congreso de los Diputados del Pueblo va a sustituir al Soviet Supremo, que era, digamos, el órgano soviético por excelencia, ¿sí? Que ahí se encontraban los diputados del pueblo. Se establece ahora un Congreso en el cual la gente va a votar y va a elegir a sus diputados. La gente, ¿tá? Y Sájarov va a ser elegido como diputado de ese Congreso de los Diputados del Pueblo. Va a morir, fíjense esta foto, ¿no? Lo que decíamos. Tenía 68 años, o sea, un hombre, si bien perteneciente a la tercera edad, un hombre grande, pero cuando vemos la foto, quizás aparenta mucho más de lo que tenía. Continuamos con Mikhail Gorbachov. Bueno, acá la foto de Sájarov con la mención al Premio Nobel de la Paz. Y en esta otra foto vemos el retiro de tropas soviéticas, en este caso de Afganistán. Una de las acciones que va a llevar adelante Mikhail Gorbachov justamente es esa: retirar a el ejército soviético que estaba en Afganistán
lo regresa a la Unión Soviética y la Unión Soviética se desentiende de ese conflicto que había iniciado 10 años antes, de esa intervención que había iniciado 10 años antes. Esto va a ser en enero de 1989 que se tome la decisión de retiro de las tropas soviéticas de Afganistán. Fíjense que todo lo que estamos conversando son las reformas políticas llevadas adelante, políticas y sociales, ¿no? Llevadas adelante por Mikhail Gorbachev. Y en ese marco, en el mes de agosto de 1989, entre el 12 y el 13 de agosto de ese año, ocurre algo inédito. Un festival de música, el Moscú Music Peace Festival, en un concierto que llevaba como eslogan, como frase, por la paz mundial y contra las drogas, ¿no? Ahora veremos que quienes participan no son los mejores ejemplos de esto de contra las drogas. Se realizó en Moscú, en el Estadio Olímpico de Luzhniki, y allí participaron estas bandas. Motley Crue, banda norteamericana, Bon Jovi, banda norteamericana también, Skid Row, Ozzy Osbourne, que estaba viviendo en los Estados Unidos, Cinderella, Scorpions, es una banda alemana, y Gorky Park, que es una banda soviética de ese momento. Lo que vemos en pantalla, a la izquierda de ustedes, es el afiche, que está muy interesante ese afiche, ¿eh? Es un afiche que contiene muchos símbolos que dan cuenta del sentido de este concierto, que dan cuenta de lo que buscaba representar y del significado que tiene el mismo. Fíjense que vemos un águila, ¿m? Un águila de hierro, esa águila está sosteniendo, esta águila está hecha imagen del águila calva norteamericana, que ustedes por ahí conocen, es la águila que representa justamente a los Estados Unidos, ¿no? El águila de la libertad, entre comillas, águila calva norteamericana. El águila de hierro, a imagen del águila calva norteamericana, sostiene entre sus garras el símbolo de la hoz y el martillo. Esto es el símbolo que aparece en la bandera de la Unión Soviética, el claro símbolo comunista. Y por encima de sus alas sostiene este otro símbolo, que es el símbolo de la paz. ¿M? Símbolo de la paz, que había sido popularizado por la década de los 60 en los Estados Unidos, ¿no? El símbolo de la paz. Pero algo más interesante aún, ese símbolo de la paz tiene, por un lado, la bandera norteamericana, por otro lado, la bandera soviética, por otro lado, la bandera alemana de la República Democrática de Alemania, y por otro lado, la bandera inglesa. ¿Tá? Entonces, el fondo de este afiche, de esta composición, va a ser como la unión de las dos banderas, la bandera norteamericana por un lado y la bandera soviética por otro. El conjunto de este afiche, que es muy interesante, lo que nos describe es justamente el objetivo del concierto, la paz a nivel mundial. Eh, en este caso, el entendimiento y no la confrontación, en la idea de que estas dos cosas pueden coexistir, la idea de que estos dos sistemas pueden darse la mano, coexistir y trabajar juntos. ¿No? Esto lo vemos como algo muy interesante y que ha quedado muchas veces relegado. Eh, por supuesto que esto en los libros de historia, muy raro verlo. Esto es algo que lo podemos buscar hoy en día en YouTube, ver el concierto, ver el clima que se generó en ese concierto y justamente fue un episodio que en su momento se grabó, si por suerte hay registros audiovisuales del mismo, ¿no? Hay grabaciones del mismo que nos permiten ver la sociedad soviética o parte de la sociedad de la juventud soviética en este concierto y hay imágenes
muy interesantes. El Moscow Music Peace Festival, llevado adelante en agosto de 1989 y que quizás quería ser como un segundo Woodstock. Recuerdan que Woodstock fue un festival que se hizo en Estados Unidos 20 años antes, ¿no? O sea, esto pretendía ser como un Woodstock soviético, pero en el año 89. Bien, acá vemos fotos del festival, del escenario, de las personas que allí estaban. Esta foto yo la veo pixelada, no sé si ustedes también. Bueno, eh, los integrantes de las bandas que allí actuaron. En el mes de noviembre de 1989, el muro de Berlín, que dividía justamente a la capital alemana, que la dividió durante casi 3 décadas, ¿no? Recordemos que el muro había sido instalado, o se comenzó su instalación en el año 1961 y en 1989 ese muro va a ser derribado. Y estas imágenes, mientras estaba ocurriendo, se difundieron a nivel mundial eh, casi inmediatamente. ¿Sí? Gente de Berlín Oriental derribando el muro para poder pasar a Berlín Occidental. El muro de Berlín, que no solo dividía la ciudad de Berlín, ¿no? Dividía toda Europa. Y era el símbolo justamente de un mundo bipolar. Ese mundo bipolar en el cual dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, eran los de los polos de influencia y eran quienes confrontaban entre sí. La caída de este muro de Berlín, que se dio entre la noche de 9 de noviembre de 1989, va a posibilitar una serie de procesos posteriores en la Alemania, como la reunificación de esas dos Alemanias en una sola, ¿no? Y va a ser el preámbulo, la previa de la disolución de la Unión Soviética, ¿tá? Y por ende también del final, la previa del final de la Guerra Fría. En cuanto a esto de la Guerra Fría, bueno, acá tenemos más imágenes de la caída del muro de Berlín, la gente encima del muro, atrás de ellos la puerta de Brandenburgo, ¿no? Que era el límite entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Estas imágenes muestran claramente el proceso. Y en esta otra foto vemos a el nuevo presidente norteamericano de entonces. A ver si ustedes identifican quién es ese presidente. Por un lado, Mikhail Sergeyevich Gorbachev y por otro lado, el presidente norteamericano. Bueno, ¿quién es ese presidente que estamos viendo de los Estados Unidos que va a iniciar, como dice ahí, justamente una nueva era? Vamos a salir un poquito de esa confrontación que existió anteriormente con Ronald Reagan y Yuri Andropov. Ya Mikhail Gorbachev distiende las relaciones con Estados Unidos con Ronald Reagan y va a asumir este otro señor. A ver si ustedes conocen quién es este señor. Murió hace unos años. Bueno, este señor, el presidente de los Estados Unidos de entonces, año 1989, es George Bush. ¿Eh? George Bush. Comentemos que también que su hijo posteriormente fue presidente de los Estados Unidos, que se lo conoce al hijo como George W. Bush hijo. ¿Tá? George Bush padre, hacemos la distinción para no confundirlos. ¿Tá? Se va a dar una reunión entre George Bush y Mikhail Gorbachev en el mes de diciembre de 1989. Fíjense, siguiente a la caída del muro de Berlín, al derrumbe del muro de Berlín, una reunión, una entrevista, la conocida como entrevista de Malta, en el cual ambos mandatarios, y presten mucha atención a esto, declaran el fin de la Guerra Fría. Entonces, ahí tenemos una posible fecha. ¿Ustedes recuerdan cuando comenzamos hace unas cuantas clases a trabajar con la Guerra Fría? Bueno, ¿cuál es el final? Bueno, esta es una de las posibles fechas, ¿no? Del final de la Guerra Fría.
Bueno, acá vemos más fotos perdón, más fotos de la entrevista de Malta, quedaron un poquito pixeladas, ¿está? Firma de acuerdos entre George Bush y Mikhail Gorbachev, y nos quedamos con esta foto de Mikhail Gorbachev. ¿Quién va a ser electo, Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión Soviética en marzo de 1990? El primero, el único y el último presidente de la Unión Soviética va a ser Mikhail Gorbachev. ¿Tá? ¿Por qué es elegido presidente? Porque ustedes recuerdan que había modificado, había reestructurado el Soviet Supremo, lo había eliminado y había promulgado la creación del Congreso de los Diputados del Pueblo. Ese Congreso de los Diputados del Pueblo lo elige a él como presidente de la Unión Soviética. Esto funciona como una elección eh, en dos etapas. La gente, las personas, el ciudadano elige a los diputados y los diputados eligen al presidente. ¿Tá? Una elección de segundo orden, en la cual Mikhail Gorbachev es elegido por el Congreso de los Diputados del Pueblo como presidente de la Unión Soviética y volvemos a hacer la aclaración. Primer presidente, único presidente y último presidente de la Unión Soviética. Medidas que va a llevar adelante. Bueno, va a renunciar a la ideología marxista-leninista promulgada por el Partido Comunista. Gracias a los acuerdos que él llevó adelante a favor de la paz, sobre todo en ponerle fin a la Guerra Fría, se le va a otorgar el Premio Nobel de la Paz en 1990. Fíjense, ¿no? 89 tuvimos el primer festival y ahora tenemos el segundo festival del Monster of Rock, que es entendido por los organizadores del mismo como una celebración de la democracia y de la libertad. Nada de esto hubiera sido posible, ni el Festival de Moscú por la Paz del 89, ni el Monster of Rock de 1991, si no hubiese estado Mikhail Sergeyevich Gorbachev en el gobierno de la Unión Soviética, ya que esto también forma parte de la apertura que promovía Mikhail Gorbachev. Se presentaron entonces las bandas que vemos en cartel, Black Crowes, Pantera, Metallica, AC/DC y una banda local llamada Est, que no aparece en el cartel. ¿Tá? Una banda soviética llamada Est. Una celebración por la democracia y la libertad. Fíjense la cantidad de gente, ¿no? Que sale en esa foto. No hay una coincidencia a nivel de las personas que participaron. Algunos dicen que participaron 150.000 personas, algunos sostienen que fueron más de 500.000 y otros dicen que superaron el millón de personas en este festival. Hay cifras dispares. Acá vemos más fotos del mismo con las bandas que participaron y esto es parte de esa perestroika política que promovió la apertura. ¿No? Esto no está fuera del contexto político. Y se promueve la apertura a partir de las políticas llevadas adelante por Mikhail Gorbachev. Acá vemos más fotos de ese concierto. Atrás observamos a los policías soviéticos, ¿verdad? Y adelante una de las bandas que participó, en este caso Pantera, cuyo cantante vemos en el centro, que es Phil Anselmo, bueno, y el resto de los miembros. El registro de este espectáculo quedó, por suerte, también en varios discos. Hay registro audiovisual y el registro sonoro a través de las ediciones que hicieron las bandas eh, particulares que participaron para, bueno, promover su música, ¿no? Dejamos la música, dejamos el rock y nos pasamos a la otra pata de la perestroika.
Y acá tenemos, fíjense, un librito que justamente se llama La perestroika económica. Este librito está escrito por Abel Agamberian, quien fue un asesor de Mikhail Gorbachov a propósito de las reformas económicas que se van a implementar y de los planes. ¿Tá? Eh, un librito muy interesante que nos va contando todo el proceso de reforma o reestructuración económica. Pero quien vemos en la foto, ¿tá? Es uno de los articuladores de un plan principal que se va a llevar adelante para la reestructura económica. Recordemos que la palabra perestroika significaba reforma, reestructuración. Y si hablamos de perestroika económica, esto implica una serie de reformas que buscan reestructurar justamente, modificar a la economía soviética. Implica sanear una economía que se estaba derrumbando. Esto es, una economía que crecía únicamente en los papeles, a nivel declarativo, pero no en la realidad, ya que al iniciar la clase de hoy vimos que la URSS tenía desabastecimiento, niveles de vida de la población más vinculadas al tercer mundo que a una superpotencia, y bueno, eso complejizaba toda la situación social de la Unión Soviética, sobre todo la falta de productos, el desabastecimiento que para la población es gravísimo. ¿Cómo se llega a esa situación? Analiza Mikhail Gorbachov a través de los planes quinquenales, porque muchas veces los planes quinquenales, de hecho, planteaban objetivos que se tenían que cumplir sí o sí, pero fíjense que los objetivos en la realidad no se cumplían, pero sí se cumplían a nivel declarativo. Se declaraba, se decía que se habían llegado a los objetivos, pero en la realidad eso no había pasado. Por lo tanto, se mentía. Los funcionarios soviéticos que regulaban y controlaban los planes quinquenales y observaban a través del Gosplan, mentían. Y la suma de todas esas mentiras produce los efectos de fracaso de los planes quinquenales, ¿no? El derrumbe, en definitiva, de la economía soviética y la afectación en la vida de las personas. ¿Qué es lo que observa Gorbachov? Lo mismo que observó en definitiva Andropov. Un divorcio entre lo que se produce y lo que se consume. Es decir, se produce lo que no se necesita, ¿no? Es decir, se fabrica lo que no se necesita, dígase armas, y escasea lo que la gente demanda. Escasea los bienes de consumo que necesitan las personas. ¿Tá? Esa crítica también la señala Abel Agambeyán en el libro que les acabé de mostrar en pantalla. Entonces ahí se ve claramente un divorcio entre la producción y el consumo. Simplemente, las armas no se comen, entonces no se necesitan. La comida se necesita, pero no se produce o escasea. Entonces, a raíz de esa realidad es que Mikhail Gorbachev plantea utilizar métodos más científicos para analizar la economía, para analizar los planes económicos de la Unión Soviética y, sobre todo, lo más importante, quiere sustituir, y lo va a hacer, la economía planificada, la economía de los planes quinquenales, aquellos planes quinquenales que hablamos la clase pasada, que habían comenzado a partir de 1928. Quiere sustituir la economía de los planes quinquenales por un sistema de libre mercado. Instalar una economía de mercado. Es decir, una economía en donde la producción respondiera directamente a la demanda y que los precios reflejaran la realidad de los costos de producción. Esto es una economía capitalista. También va a proponer
dentro de las reformas económicas, eh, estímulos para que los obreros aumentaran su productividad, ¿tá? Y que el Estado no sea el propietario de las fábricas, de las empresas, sino que los obreros tuvieran una coparticipación y pasaran a ser accionistas de la misma. De esa manera también aumentarían su productividad. En definitiva, lo que busca la perestroika económica es priorizar las necesidades reales, las necesidades sociales, para mejorar la vida de las personas. Para ello, este señor que está en pantalla, que se llama Grigori Yablinsky, va a elaborar un plan, un programa económico llamado el programa de los 500 días, que supone o desea cambiar, reestructurar la economía soviética en tan solo 500 días. Supone pasar de una economía centralizada y planificada en 500 días a una economía de mercado. Con el paso del tiempo, los protagonistas de estos cambios reconocieron de que 500 días era muy poco y que las consecuencias no fueron las deseadas. Los resultados de ese cambio fueron desalentadores. ¿Tá? Eh, en la reflexión, 20 años más tarde de que ocurrieran estas cosas, Mikhail Gorbachev lo dice. ¿Tá? Lo dice claramente, es un Gorbachev bastante entrado en años, que fue un error tratar de cambiar esa economía planificada soviética centralizada de manera tan brusca a una economía de mercado. Seguimos avanzando. Otra de las ideas principales que lleva adelante Mikhail Gorbachev es la vinculada a la transparencia, la apertura del régimen en todo sentido. Y ahí aparece el otro concepto, la glasnost. La glasnost es justamente eso, la transparencia informativa, la libertad de prensa, la libertad de imprenta y la crítica al régimen que proponía Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Esto desde lo teórico, ¿verdad? Fíjense esta foto que les estoy mostrando. A ver si ustedes me cuentan qué es esta foto o qué parece, qué idea les da esa foto. Porque lo que vamos a hacer ahora es relativizar, cuestionar un poquito el concepto de glasnost y si se aplicó o no en instancias concretas, en momentos concretos en los cuales se debería de haber aplicado. Bien, ahí Valentina pone una sala de control. Sí, es correcto, miren. Esta foto es una sala de control, ¿pero de qué? De una central nuclear. Esta, específicamente, es la sala de control de la central nuclear de Chernóbil. Chernóbil, que se encuentra en Ucrania. Recordemos que Ucrania, en el año 86, que es el año en el cual vamos a ir ahora, es parte de la Unión Soviética. Y nosotros hace un ratito dijimos que Mikhail Gorbachev había llevado adelante, además de la perestroika, esa reestructuración política y económica, en la Unión Soviética, otro concepto, el concepto de glasnost. Glasnost que implicaba la transparencia informativa y el permitir la crítica, ¿sí? En todos sus sentidos, la libertad de prensa y la libertad de opinión también, ¿no? La libertad de prensa y libertad de imprenta. Ahora, eso no se cumple en el año 1986, en el mes de abril de 1986, a fines de abril, el 26 de abril de 1986, ocurre el peor accidente conocido hasta entonces en una central nuclear. Esa central nuclear estaba ubicada en Chernóbil, la central Vladimir Ilich Lenin, también conocida como central de Chernóbil, cercana a la frontera con Bielorrusia.
ahí algo ocurre que provoca la explosión de parte de la central, fundamentalmente la explosión del reactor número 4, ¿tá? De esa central. Es uno de los accidentes nucleares más graves, más importantes de la historia reciente. Esto pasa el 26 de abril, pero la información no se difunde. La Unión Soviética no practica esa idea de glasnost, transparencia informativa sobre lo que había pasado. Inicialmente se dice que este accidente fue responsabilidad de los funcionarios que estaban en la central y que no cumplieron con los protocolos de seguridad establecidos. Esta fue la primera versión que se dio. Se buscó culpables. Bueno, ¿quiénes son los culpables? Los funcionarios. Punto. Que no cumplieron un protocolo de seguridad. A lo largo de los años se va a revelar de que esto no fue así. Luego que se disuelve la Unión Soviética, se va a revelar de que esto no fue así. No fueron los funcionarios, sino que fueron las fallas en el diseño de los reactores. En este caso, el reactor número 4 tenía fallas en el diseño, lo cual llevó inevitablemente a esta explosión. La foto que ustedes ven en pantalla es una foto sacada momentos después de esa explosión, ¿tá? Eh, y ahí indica cómo quedó ese reactor. ¿Cuál es el problema de que flote una central nuclear o un reactor? El problema no es la explosión en sí. El problema es lo que libera, la radioactividad que libera y cómo eso afecta a la vida, cómo eso afecta a las personas. Y que de hecho muchas personas se vieron afectadas por las consecuencias de esa radioactividad. Esa central nuclear no tenía una cúpula, una estructura de contención para justamente evitar que se disipara, ¿no?, la radiación. Por lo tanto, el problema que arranca ahí se va a ir agravando a lo largo de los días, ¿no? La estructura de hormigón lo que permite es contener la radiación dentro de la planta y evitar que ésta se expanda. Y con ella los elementos radiactivos, ¿no? Entre ellos plutonio, yodo, estroncio y cesio. Que estos elementos contaminaron, en realidad, un área que se calcula más o menos de 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de lo que es Ucrania, que en ese entonces era una de las repúblicas socialistas integrantes de la URSS, en el sur de Bielorrusia y sobre todo en la población de Pripyat, que era una población rusa, eh, un pueblo ruso, una pequeña ciudad rusa, ¿tá? Pripyat, que estaba a 3 kilómetros de la planta y que se va a ver afectada, evidentemente, por todo esto, ¿no? Inicialmente, los habitantes de Pripyat son evacuados, ¿tá? Luego que se toma conciencia de la gravedad, ¿no? Porque al inicio como que se negaba la gravedad de lo que esto podía ocasionar. Bueno, se evacúa la ciudad de Pripyat, a ver si la vemos por acá, ahí está. Este es el estado actual, ¿eh? Las fotos son recientes. Se evacúa, se abandona absolutamente todo. Una población entre 50.000 y 60.000 personas que vivían tuvieron que salir con lo opuesto de su casa, ¿tá? Y dejar absolutamente todo. Y acá vemos cómo hasta el día de hoy está tal cual quedó luego de la evacuación, porque es una zona que está contaminada por radiación, ¿verdad? Se piensa que la radiación liberada fue 400 veces superior a la que fue liberada con las bombas atómicas utilizadas en Hiroshima, ¿tá? El número de personas afectadas realmente no se sabe. Se piensa que, bueno, 4.000, 5.000, 6.000 personas siguieron siendo afectadas por las consecuencias de la radiación a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de los próximos 20 o 30 años. Y esto se revela a través de las enfermedades que van a ir surgiendo, este, como
consecuencia de esta radiación, ¿no? Entonces aumenta muchísimo, por ejemplo, el cáncer de tiroides en niños y en personas de mediana edad también, ¿tá? Eh, También hay fotos, hay algún documental que lo muestra, ¿tá? Sobre mutaciones de animales y mutaciones de personas que se han producido. Eh, Hay documentales serios hechos por la BBC sobre este episodio que muestran alguna filmación y alguna foto. Yo estuve rastreando para ver si conseguía alguna, pero me encontré con que hay cierta censura sobre mostrar hoy en día las consecuencias de este accidente. ¿Tá? Si bien se dicen, se exponen, pero no se muestran. Uno de los accidentes que cuestiona el concepto de la glasnost, ¿verdad? Eh, y lo más interesante, y lo más triste, en realidad, es que el gobierno soviético ocultó toda la información y la gravedad de lo que estaba pasando a su población. Entonces, se enfrentaban a la situación de que había que contener esa radioactividad y para hacerlo había que enviar gente. Pero a esas personas no se les decía a lo que se estaban exponiendo. Era como mandarlos a morir directamente. Y de hecho fue lo que pasó. Entonces, envían un ejército de personas, eh, literalmente, ¿no? Un ejército, miles de personas, a trabajar para contener el desastre provocado por la explosión de Chernóbil, ¿no? Del reactor número 4. Entre ellos, mineros, soldados que fueron seleccionados, los mejores soldados de todos los batallones soviéticos, que fueron como, entre comillas, limpiadores o liquidadores, ¿eh? Para combatir ese desastre. ¿Tá? Fueron enviados a sacar todos los elementos radiactivos que estaban expuestos al aire, en realidad. Empleados de las centrales, bomberos, soldados y mineros de distintas partes de la Unión Soviética. La URSS tardó en reconocer este hecho e incluso dijimos que fue en abril, fines de abril de 1986. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador soviético en la Unión Soviética y ahí era la oportunidad para Mikhail Gorbachev decir lo que había pasado y no se dijo, se minimizó, ¿tá? Y no se advirtió de las consecuencias que podía tener esto ni de la gravedad del evento que había sucedido, ¿tá? No fue hasta que los sensores, como dijimos hoy, en Suecia, detectaron anomalías, ¿sí? Niveles anormales en la radiación. No fue hasta ese momento que todo este accidente se hace público, ¿tá? Se conoce. Las autoridades soviéticas conocían el episodio, conocían el riesgo, pero no habían dicho absolutamente nada. El aparato del Estado se mostraba en silencio, ¿está? Cerrado. Esto que estamos mencionando, esta actitud frente a ese accidente, cuestiona el concepto de glasnost que promovía Mikhail Gorbachev, ¿verdad? El silencio en este caso lo que hace es agravar el daño, porque el silencio eh, impuesto evita que el tema se trabaje de otra manera y se puedan tomar medidas de contención en este caso, porque ya la prevención no funcionaba. Esto es una cúpula. Fíjense que si el problema sigue vigente, ¿no? Esta cúpula se utilizó para tapar el desastre de Chernóbil de muchos años más tarde. Se empieza a instalar en el año 2016. ¿Tá? Es una cúpula de contención porque la radiación ahí sigue expuesta. Y la ciudad de Chernóbil y Pripyat, justamente, son ciudades inhabitables, ¿eh? Son ciudades inhabitables. Hay un video actual donde se muestra al famoso influencer norteamericano MrBeast haciendo incursiones
por estos lugares y exponiéndose a la radiación que allí existe. Esta señora es una escritora de origen soviético en realidad, de madre ucraniana y padre bielorruso. Eh, Esta señora es Svetlana Alexievich. Escribe hace unos años un libro titulado Voces de Chernóbil, donde cuenta justamente ahí a través de los testimonios de las personas las consecuencias de este accidente que inicialmente fue negado por las autoridades soviéticas y hasta el día de hoy yo creo que cuando uno trata de buscar información eh, mm, al respecto, pero información seria, ¿sí? Sobre el tema, por ahí no la encuentra. Dejamos por acá, dejamos por acá y eh, la actividad que va a ir va a tener que ver con lo visto la clase pasada y esta, ¿tá? La próxima vamos a ver si vemos el proceso de disolución de la URSS y ya arrancamos también con algún otro tema para seguir avanzando en el curso.